Bueno, vamos a empezar la clase. A partir de ahora es pura práctica. La distribución de frecuencias tiene que ver con la recolección de datos y lo que hay que sistematizar los datos en tablas estadísticas, en cuadros estadísticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer. Ejemplo. Supongamos que se dispone de la siguiente información de los sueldos semanales de los obreros de una fábrica. Los sueldos están expresados en dólares. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes donde vayan a trabajar, hay un montón de datos. Todos los días se están haciendo transacciones, los datos están registrados en la computadora, en los recibos, en las facturas, en los inventarios, etc. Pero tienen que recuperar los datos. En este caso tenemos 30 datos, 30 sueldos de 30 obreros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar a tabular los datos, primero tienen que identificar el valor menor y el valor mayor del conjunto de datos. Como primer paso, para empezar a tabular los datos del conjunto de datos que tienen, ¿cuál es el valor mayor y cuál el valor menor? A ver, ustedes identifíquenlo. Lo pudiera hacer un poquito más, menos, está muy son y se ve muy alargada la letra, por favor. Muy alargado está. O sea, está muy son, está muy puesto son. Hágale muy, un poquito más alejado que sea el Word, que se ve muy de cerca. La imagen del Word se ve muy cerquita y no se ve todo completo. Está muy grande ya. Sí, vamos a bajar. Hay otros alumnos que me hicieron subir. Ahí va a estar bien de repente. ¿Ahora está bien? Bueno, del conjunto de datos que tenemos, 30 datos, ustedes identifiquen cuál es el valor mayor y cuál el valor menor. Ese es el primer paso para cualquier tabla estadística. Lo vamos observando, valor mayor, valor mayor, valor mayor. En esta fila el 90 es el mayor. En la segunda fila sigue siendo el 90 el mayor. Tercera fila, no hay un valor mayor que 90. 90 es el valor mayor. Y el valor menor, en la primera fila el valor menor, 10. Ahí está 10, el de 40, 30, 90 es mayor que 10. En la segunda fila hay que buscar un valor menor que 10. Hay otro 10, sigue siendo el 10. En la tercera fila no hay ni uno menor que 10. Entonces 10 es el valor menor. Eso es lo que tienen que hacer como primer paso. Identificar el valor menor y el valor mayor del conjunto de datos que están analizando. Valor mayor 90, valor menor 10. El segundo paso es que tienen que calcular su rango. Y el rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Entonces, su rango es igual, a partir de ahora va a ser una R mayúscula. Es igual al valor mayor menos el valor menor. Vale decir, el valor mayor es 90 menos el valor menor 10. Su rango es igual a 80. ¿No? La distancia entre el valor menor y el mayor es 80 su distancia. La diferencia entre el sueldo menor y el sueldo mayor, $80, otra forma de ver. Esto de acá todavía no vamos a hacer número de intervalos. En el segundo método vamos a ver. Tercer paso. En el tercer paso, ustedes van a calcular la amplitud de intervalo. La amplitud de intervalo significa C para nosotros, C mayúscula. A partir de ahora significa amplitud de intervalo, que va a ser igual al rango. Ya calcularon el rango. El rango sale del valor mayor menos el valor menor, dividido sobre 1 más 3.3222 logaritmo de n. Logaritmo de n es el total de datos.
Acá estamos analizando 3 filas de datos, 2, 4, 6, 8, 10, 10 por 3, 30 datos. N es 30 datos. N en estadística siempre es la muestra, el conjunto el subconjunto, la muestra de datos que están analizando en este caso. Son 30 datos, 30 salarios. Y esta formulita siempre lo tienen que utilizar cuando no les dan el número de intervalos. Si les dan el número de intervalos, entonces ya no ponen el denominador. Cuando no les dan número de intervalos, no les dicen, hagan una tabla en base a 5 intervalos. Hagan una tabla en base a 6 intervalos. Si no les dan el número de intervalos, esta formulita, regla de Stugger se llama. Tienen que, en el denominador, tienen que poner 1 más 3, 3, 2, 2, logaritmo de n. Reemplazando los datos, la amplitud de intervalo va a ser igual, el rango vale 80. Seguimos poniendo abajo la regla de Stugger. 1 más 3.3, 2, 2, 2, logaritmo de 30. N es 30. 80, primero tienen que sacar logaritmo de 30, porque hay una multiplicación. Ya saben ustedes en las reglitas de aritmética, primero la multiplicación, ¿no es cierto? La división, de ahí recién va la suma, la resta. Entonces acá primero están multiplicando, logaritmo de 30, están sacando un valor. Ese valor del logaritmo de 30 tienen que multiplicarle por 3.3222, ¿no? Ahí está la multiplicación. Si quieren le vamos a poner para que no se olviden, porque en el examen cometen el error. El alumno automáticamente ya le suma 4. 1 más 3, 4.3222, calcula el logaritmo de 30 y está mal. Primero va la multiplicación. Primero tienen que resolver logaritmo de 30, ese resultado, multiplicar por 3.3222, ese resultado, recién le suman el 1. Recién le suman el 1. Acuérdense, eso viene de este intermedio que han aprendido las reglitas aritméticas. Bueno, el resultado da 1354. Le vamos a poner otra nota porque en el grupo anterior cometieron el error. Siempre se redondea en este lugar, siempre. Siempre se debe redondear al inmediato superior. Superior, aunque no cumpla la ley del número. La ley del número significa que si es mayor o igual a 6 se redondea. Si es menor o igual a 5 se mantiene el número anterior. En este caso, fíjense, es 5, no es mayor o igual a 6. Esto debería ser 13 según la ley del número. No, ustedes siempre lo van a redondear en esta partecita. Es el único lugar donde lo van a redondear al inmediato superior porque en esta partecita de los decimales tenemos información estadística. No queremos perder esa información. Por ese criterio es que le estamos redondeando. Los 14. Redondeado es 14. Ya tenemos, la amplitud de intervalo es 14. El siguiente paso, tenemos que encontrar el límite inferior y el límite superior. Ya estamos empezando a construir a partir del paso 4 la tabla estadística. La tabla estadística se llama distribución de frecuencias, es esta tablita. Entonces, esta distribución de frecuencias, ¿de quién? La variable se llama salarios, salarios semanales en dólares. Estos salarios semanales en dólares, ¿a quién pertenecen? ¿De quién estamos hablando? Según los obreros. Los obreros son los que están percibiendo esos salarios en esa fábrica. Entonces, su nombre son salarios semanales según obreros. Y acá su apellido siempre se pone debajo de una tabla, la fuente. Fuente 2 puntos. Si ustedes lo han hecho, elaboración propia. En el título del documento ya saldrá la institución donde están trabajando, etc. Bueno, empezamos entonces a partir de acá. Ponemos límite inferior, límite superior. Estas dos columnas. Límite inferior, límite superior. En este primer método, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir ubicando el valor menor al empezar el cuadro estadístico como límite inferior, ¿cierto? El límite inferior. Tomamos el valor menor, dice.
de lo que hemos obtenido en el primer paso, el valor menor es 10. Eso es lo que estamos tomando. Al valor menor nosotros ahora le vamos a ir sumando. Le vamos a ir sumando la amplitud, lo que han calculado en el paso 3. La amplitud es 14. Tienen que sumarle 10 más 14, 24. Vuelven a anotar abajo 24. Más 14 le van sumando 38. Vuelven a anotar abajo 38. Más 14, 52. Tienen que ir sumando 14, 14, 14. ¿Hasta dónde? Tienen que llegar al valor mayor. Cuando lleguen al valor mayor, ahí dejan de sumar la amplitud. Ahí termina. Puede pasarse con algo en este método. No llegue, a veces llega exacto, pero normalmente se va a pasar. Con este método se va a pasar con algo. Entonces seguimos sumando 14. 52 más 14, 66. Volvemos a anotar 66 debajo, más 14 su amplitud, 80. Volvemos a anotar 80, más 14 su amplitud, 94. Se pasó, con 4 se pasó. Ahí terminamos. Ya llegamos a 90, ¿cierto? Pero se pasó con 4. Ya tenemos el límite inferior, el límite superior. Para cualquier ejercicio, cuando no les dan el número de intervalos, eso es lo que tienen que hacer para construir tablitas estadísticas. Seguimos entonces. Siguiente paso. Queremos calcular la marca de clase. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Está diciendo en esta tablita, tienen que abrir una nueva columna que se va a llamar marca de clase. XY, a partir de ahora, se llama marca de clase. XY, el nombre de la variable X, subíndice Y, marca de clase. ¿De dónde sale? De sumar el límite inferior, que es 10, más 24, el límite superior, dividido entre 2. 10 más 24, 34 entre 2, 17. De ahí está saliendo. Al siguiente, 24 más 38, 62. 62 dividido entre 2, 31. ¿No? Y ahí está la formulita. Tienen la formulita paso a paso hasta que se acostumbren. En estadística, ustedes están aprendiendo a leer las fórmulas. Cuando leen las fórmulas, solo están reemplazando los valores que están entendiendo lo que está detrás de la formulita. Se acostumbran a leer la fórmula, entonces ya no necesitan el formulario, lo pueden hacer de memoria. Mientras no lo dominan, todo el tiempo con su formulita tienen que andar, hasta que se acostumbren. Entonces su formulita de la marca de clase es XY, es igual al límite inferior más límite superior dividido entre 2. Marca de clase para el primer intervalo, quiere decir ese 1. Para el primer intervalo, para la primera línea de datos. 10 más 24. 10 más 24 sobre 2, 17. Marca de clase para el segundo intervalo. Para el segundo intervalo, la segunda línea está diciendo. 24 más 38 dividido entre 2, 17. Esto está, acá estamos, 31. 24 más 38, 62 sobre 2, 31. De ahí está viniendo ese 31. Y así sucesivamente tienen que llegar hasta el sexto intervalo. Tiene 6 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto intervalo, 80 más 94 entre 2. Estamos en 80 más 94 entre 2. 87 es su marca de clase. De ahí sale la marca de clase. ¿Por qué utilizamos formularios en la universidad? En cualquier materia. En la universidad, en las materias que van avanzando, pueden aprender de principio a fin mecánicamente un ejercicio, tal cual indica la metodología. Pero en el examen no les vuelven a preguntar de la misma manera. No les dicen que vuelvan a repetir lo que han aprendido de memoria. No, en la universidad ustedes están aprendiendo a pensar, a razonar. Y entonces ahí es útil las fórmulas. En las fórmulas, nosotros de repente, ¿qué pasa si no les damos este dato de acá? Esto lo borramos, el 45 lo vamos a borrar. No hay 45. Así les pueden dar una tabla donde va a faltar datos. Y le dice que encuentre, bueno, ahí no.
45 era, ¿no? No, al revés. La pregunta es al revés. Esta de acá, el 52. No hay el 52, es incógnita. Encuentre ese valor, le dice. Encuentre ese valor. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Está bien? Siempre que les preguntan incógnitas, que no lo están haciendo de memoria, no están haciendo mecánicamente, ustedes tienen que ir a su formulario, ¿de dónde salió? Entonces, en el formulario, ustedes pueden reemplazar, fíjense, estamos en el tercer intervalo, en el tercer intervalo, le vamos a poner tercer intervalo, X3, el X3, estamos en el X3, en el X3. Va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, el X3 va a ser igual, le vamos a poner su quebrado para que vean, es para que ustedes se acuerden que no tienen que aprender de memoria, siempre tienen que razonar lo que les están pidiendo. Ahí el límite, estamos aplicando la fórmula. El límite inferior en el tercer 38, 38, ¿no es cierto? Fíjense, 1, 2, 3, 38 límite inferior. Donde está la pregunta, donde está la interrogante. 38 le ponen. La fórmula dice más el límite superior. No conocemos límite superior, es incógnita, no hay en la tabla, no existe. Entonces, sobre 2 dice el formulario, ¿no es cierto? Está sobre 2. Solo estoy siguiendo el formulario, ¿no es cierto? Reemplazando los datos. ¿Cuánto vale la amplitud en el intervalo 3? 45 vale, 45, ¿no es cierto? Ahí está. En la tercera fila, XY, 45 vale. Eso es lo que estamos poniendo, 45. Igual, dice, igual. 38, de una vez, ¿para qué vamos a estar tardando tanto? El 2, como está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no es cierto? 2 por 2, está pasando a multiplicar. Ahora va a quedar 38 más el límite superior, así queda. Resulta que este 38, el límite superior es positivo, se queda donde está, no está yendo a ningún lado. El 38, que es positivo, tiene que ir al otro lado con signo cambiado. Los 45 por 2 tenemos que multiplicar. El límite superior va a ser igual a, le multiplican, 45 por 2, 90, menos el 38 que está cambiando de lugar para que se quede el límite superior solito, es positivo, el otro tiene que irse al otro lado con signo cambiado, 38. Entonces, eso va a ser igual 38 menos 90. 38 menos 90. 52. 52. Para eso sirven los formularios. Pues quiere decir que esto de acá es 52. ¿Está bien? Esa es la idea detrás de las fórmulas. No es que les estamos dando por fregarles, no. En los exámenes no les van a preguntar cosas que hagan de memoria mecánicamente lo que estamos desarrollando desde un principio hasta el final, no. En cualquier materia siempre les preguntan problemas donde ustedes razonen, aprendan a usar los formularios. Detrás de los formularios solo está aprender a despejar cuándo pasa a dividir, cuándo pasa con signo negativo, ese tipo de situaciones. Bueno, pasamos. Ya tenemos la marca de clase en la tablita, XY. A eso le estamos llamando marca de clase. Espérenme un minuto.
Licen, no se escucha. Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos la marca de clase, ya saben de dónde sale, ya saben el límite inferior, superior, han ido poniendo el valor menor, le han ido sumando la amplitud, que es C mayúscula, hasta llegar al valor mayor. La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2 para cada intervalo, para cada línea. Ahora queremos calcular la frecuencia absoluta. Aquí vamos a tabular los datos. Lo que ustedes cuando hay elecciones en la universidad, terminan de hacer terminan de votar los alumnos, se van a un aula y empiezan a recontar los votos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a recontar los datos. Abrimos una columna FI. FI significa frecuencia absoluta. Las veces que se repiten los valores en cada intervalo, entre 10 a 24 dólares, ¿cuántos trabajadores ganan ese sueldo? Entre 24 a 38, ¿cuántos trabajadores ganan ese sueldo? Tenemos que recontar. ¿Cómo van a recontar? Empezamos de los datos. El primer dato, 15 dice, 15 el primer dato. Nos fijamos 15, ¿dónde cae? 15 cae entre 10 a 24. Ahí está el medio. Un palito le pongo, un palito. Seguimos. 50 el segundo dato. 50. ¿Dónde cae 50? 50 cae entre 38 a 52. Ahí está, en ese intervalo. Otro palito le van a marcar. Y así, 18. 18, ¿dónde cae 18? En el primer intervalo. Entre 10 a 24 cae 18. Otro palito, y hay dos palitos ahí. Seguimos, 54. 54, ¿dónde cae? Cae entre 52 a 66. Un palito vamos marcando. Un palito vamos marcando. 70, ¿dónde cae 70? 70 está entre 66 a 80. Un palito vamos marcando. 10 otra vez, 10. En el primer intervalo 10, entre 10 a 24. Otro palito, tres palitos y ahí. 40. 40 cae entre 38 a 52. Otro palito le van marcando. 30. 30 cae entre 24 a 38. Otro palito. 90. 90 entre 80 a 94, un palito. 47. 47 cae entre 38 a 52, otro palito. Y así la segunda fila, uno por uno tienen que ir controlando. La recomendación es, si hubiese 24, porque hay dos 24, fíjense, límite superior y el límite inferior en la segunda fila, 24. Cuando aparezca un número exacto, como ven ahí, siempre lo van a poner al de abajo, al de abajo. Si hubiese 24, tendría que ponerle en la segunda fila un palito. ¿Por qué? Todo lo que es el límite superior solamente agarra hasta 23.999. ¿Está bien? Está abierto eso de ahí. Su límite está abierto. El de abajo agarra a 37.999, 51.999. En cambio, los otros ya están cerrados exactamente. A partir de 24, mayor o igual a 24, está cerrado. Así tienen que tomar en cuenta en este método. Y en el SPC es mucho más sencillo, ¿no? Si tenemos la oportunidad, si todo el mundo consigue el SPC y todos disponen de equipo, lo vamos a hacer en SPC, ¿no? Ya es todo más sencillo. Pero nosotros utilizamos la forma manual porque están aprendiendo a razonar en el uso del formulario, de los despejes, En los exámenes, puro despejes vienen en cualquier materia. En cualquier materia siempre tienen que utilizar las fórmulas y de las fórmulas cómo pueden, por ejemplo, a veces les dan dos incógnitas en los ejercicios. Si en las preguntas, en los problemas hay dos incógnitas,
Ustedes tienen que identificar dos fórmulas, dos ecuaciones para resolver. Si tienen tres incógnitas, no se conocen la problemática, necesitan tres ecuaciones, tres fórmulas para resolver, está diciendo más o menos. Así funciona el método. Bueno, de lo que hemos ido recontando, suponiendo que hemos hecho los 30 datos, ahí está, esos son los palitos, 30 datos. Borran los palitos, cuentan 2, 4, 6, 7 ahí, 7 obreros que ganan entre 10 a 24 dólares. Acá hay 4 palitos, lo borramos los 4 y ponemos 4. 4 obreros reciben su sueldo entre 24 a 38 dólares semanalmente. Otra vez contamos los palitos, hay 7 en la tercera fila, hay 7 obreros que reciben su sueldo entre 38 a 52 dólares. Contamos abajo, hay 8 palitos, ponemos en la frecuencia absoluta, hay 8 obreros que reciben su sueldo entre 52 a 66 dólares. Ahí en el quinto hay 3 palitos, 3 obreros reciben su sueldo entre 66 a 80 dólares semanalmente. Hay un solo trabajador que recibe su sueldo entre 80 a 94 dólares semanalmente. Cuando analizan la frecuencia absoluta, el análisis es en forma absoluta. Si fuese toneladas, están hablando de toneladas. Si fuese dólares, se están hablando de dólares. Si fuesen unidades, se están hablando de unidades. Así funciona el análisis. ¿Está bien? De ahí sale la frecuencia absoluta. Tenemos que sumar 7 más 4 más 7 más 8 más 3 más 1, 30. Estos 30 datos tienen que coincidir con el total de datos que tienen. 10 por 3, 30. No puede faltar ni uno. De ahí sale. Esa es la frecuencia absoluta, entonces. Ya saben. Y su fórmula de la frecuencia absoluta siempre es el n, el total de datos. El total de datos es igual a la sumatoria, dice. Sumatoria. A partir del primer dato, quiere decir eso de ahí, ¿está mal? A partir del primer dato hasta el último dato, hasta n, hasta el último dato, quiere decir. ¿De quién? De las frecuencias absolutas, de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Está diciendo de F1, F2, más F3, más F4, más F5, más F6. Reemplazando los datos, ¿no? F1 más F2 más F3 hasta F6. Hay 7 más 4 más 7 más 8 más 3 más 1, 30. Este formulario también sirve. De repente en las tablas hay datos que no les dan, algunos ejercicios están incompletos, ya tienen una ecuación para una incógnita, ¿no es cierto? Entonces, así funciona, para eso sirven las fórmulas. El siguiente paso es calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como dice relativo, es en porcentaje, Abrimos una nueva columna, a partir de ahora lo vamos a conocer como HI, la frecuencia relativa. Este analiza en forma absoluta y el HI analiza en forma relativa, si quieren, en porcentaje. Eso quiere decir. Acá le cambió. Ya, en porcentaje. Su formulita. ¿Cómo va a ser la frecuencia relativa? HI minúscula, que es igual a FI minúscula. FI minúscula es la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos. Aplicando la formulita, frecuencia relativa para el primer intervalo, para la primera línea de datos, está diciendo en la tablita. Vamos a la tablita. Esta línea, la primera línea. F, frecuencia absoluta, 7. Sobre el total de datos, 30. Sobre el total de datos 30, 0.23. Ella está saliendo. Anotamos 0.23 ahí en su frecuencia relativa. Siguiente. Frecuencia relativa del segundo intervalo, de la segunda línea, quiere decir. Vamos a la tabla. 4, dice. Frecuencia absoluta en la segunda línea es 4. Sobre 30, sobre el total de datos. Sobre 30. Está 0.13. Eso es lo que estamos anotando ahí, 0.13. Seguimos y así sucesivamente tienen que llegar hasta el sexto intervalo. En el sexto intervalo la formulita dice frecuencia absoluta, F minúscula sobre N. F minúscula es 1 el sexto intervalo, sobre 30. Da 0.03. Eso es lo que estamos anotando, 0.03. Ahí está. Entonces están dividiendo 7 entre 30, 4 entre 30, 7 entre 30, 8 entre 30, 3 entre 30, 1 entre 30, ahí están sus resultados.
Suman, todo tiene que sumar, tiene que dar 1, 100%, 100%. Puede ser 0.99 para que no estén buscando dónde está el decimal para redondear, ¿no? Puede ser 0.99, puede ser 1.01, sigue siendo 1 para nosotros, para que no se compliquen con a dónde tienen que redondear. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Decimos, del 100% de los trabajadores en esa fábrica, un 23% de los trabajadores recibe su sueldo entre 10 a 24 dólares. 13% de los trabajadores en esa fábrica reciben entre 24 a 38 dólares semanalmente. 23% otra vez de los trabajadores reciben su sueldo entre 38 a 52 dólares. 27%, la mayoría de los trabajadores, 27%, reciben su sueldo entre 53 a 66 dólares. Tan solo ni el 1% de los trabajadores reciben su sueldo entre 80 a 94 dólares. ¿No es cierto? Estamos analizando en forma relativa. Estamos hablando en porcentaje. En cambio, al otro lado, en forma absoluta. 7 obreros, estamos diciendo. No estamos diciendo 7%. 7 obreros. Acá esos 7 obreros significa 23%. Bueno, ya está. Otra vez la formulita, ya saben, sirve para despejar. El 30 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Ya. Seguimos entonces. Otro que es importante se refiere a la frecuencia absoluta ascendente. Está ascendiendo. Acumulada también se conoce si quiere. Es la frecuencia absoluta acumulada para que se acuerden de repente más fácil. Acumulada. Acumulada. ¿Para qué sirve la frecuencia absoluta acumulada? Sirve para leer datos menores que. Ahí está, fíjense. Sirve para leer datos menores que. No hay cómo le pele. Está diciendo para qué sirve la frecuencia absoluta ascendente. ¿Y de dónde va a salir? Para nosotros, a partir de ahora, la frecuencia absoluta ascendente o acumulada va a ser una F mayúscula, ya no minúscula. F mayúscula, subíndice n. Va a ser igual a la sumatoria, acá, a partir del primer valor, hasta el último valor, ¿de quién es? De la frecuencia absoluta, del F minúscula. El F minúscula lo va a ir acumulando, está diciendo. Primero calculamos frecuencia acumulada para el primer intervalo. La frecuencia acumulada para el primer intervalo siempre va a ser la frecuencia absoluta, F minúscula del primer intervalo, 7. ¿Está bien? Están abriendo una nueva columna, F mayúscula, subíndice n. Sale de acumular estas F minúsculas. El primero siempre es el primer F, la primera frecuencia absoluta, 7. De ahí está saliendo. El segundo, ¿cómo sale el segundo? La frecuencia acumulada del segundo intervalo va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior, lo que ya calcularon, F mayúscula sub 1, ahí está, se está copiando lo mismo. Más, le van a ir aumentando, si el primero era la frecuencia absoluta del primer intervalo, ustedes le van sumando el siguiente. Frecuencia absoluta, F minúscula del segundo intervalo, quiere decir. El anterior que ya calcularon el acumulado que vale 7, están sumando la frecuencia absoluta de la segunda línea. 7 más la frecuencia absoluta de la segunda línea, 4. ¿No? Está su 7 más 4 le están sumando. Está acumulando las F minúsculas. 7 más 4, 11. Volvemos a calcular. Frecuencia acumulada del tercer intervalo siempre va a ser igual a la frecuencia acumulada del anterior. El anterior es F mayúscula sub 2, ahí está. Ya sabemos que vale 11. Más le vamos sumando. Si ya hicimos acá F minúscula subíndice 2, el que continúa es F minúscula subíndice 3. ¿No? Está ahí, fíjense, F1 minúscula, F2 minúscula, F3 minúscula, F4 minúscula. Así va a ir acumulando, va a ir sumando. Entonces ponemos 11, que vale la frecuencia acumulada del segundo intervalo, más la frecuencia absoluta, F minúscula del tercer intervalo. El tercer intervalo, 7. Tercero, 7. Ya está saliendo ese valor. 7. ¿No?
Acá, 7. 11 más 7, 18. Y eso es lo que estamos anotando en la tabla, 18. Entonces, una forma más sencilla es, esta F mayúscula sale de la F minúscula. El primero lo copian tal como está, 7. Le van sumando con el próximo. 7 más 4, dicen. 7 más 4 de la frecuencia absoluta de letra minúscula F del segundo intervalo. 7 más 4, 11. 11 más 7, dice, del F minúscula que es 7. 11 más 7, 18. 18 más 8, 26. 26 más 3, 29. 29 más 1, 30. Cabalito tiene que salir con este 30, tiene que coincidir. Si se pasa, algo están sumando mal, quiere decir. ¿Para qué sirve? Para leer datos menores que. Yo les pregunto a todos los alumnos, ¿cuántos obreros ganan menor a $38 semanalmente? ¿Cuántos son los obreros que reciben menor a $38 semanalmente? Menor a 38, ahí está, 38. 11. Para eso sirve. 11. ¿Cuántos obreros reciben menor a $66 semanalmente? 26. 26. Eso es lo que lee esta F mayúscula. Para eso sirve la frecuencia acumulada. Ya, está bien, entendieron. Pasamos ahora a la frecuencia absoluta descendente. El otro es ascendente, está ascendiendo, está acumulando. Descendente te está desacumulando, está descendiendo, quiere decir. Sirve para leer datos mayores que. La frecuencia absoluta descendente sirve para leer datos mayores. Bueno, estamos en la frecuencia absoluta descendente. Frecuencia se pone el total y luego se le va restando de cada intervalo. Ya le vamos a poner para qué sirve. Punto seguido. Sirve para leer datos mayores que ahora. Mayores que. Para eso sirve, ¿no? Acuérdense. En el examen, así en el práctico les preguntan cuántas frecuencias absolutas es mayor que. Ustedes tienen que buscar en la tablita. Entonces, su formulita va a ser n mayúscula subíndice n, que va a ir sumando. En este caso, no le va a ir sumando, lo va a ir, esto está de más, lo va a ir desacumulando. Lo va a ir desacumulando. Como le va a ir desacumulando, vamos a ver. Primero, la frecuencia absoluta descendente para el primer intervalo siempre va a ser el total de datos, siempre. Acuérdense, como está descendiendo, ustedes están agarrando el total de datos, 30. Sigue trabajando con la frecuencia absoluta, sigue trabajando con F minúscula. Solo que ahora como va descendiendo, tiene que ir descendiendo del total de datos, Entonces, la frecuencia absoluta descendente del primer intervalo siempre va a ser AN, siempre va a ser el total de datos, que es 30. A partir del segundo tienen que controlar. Frecuencia absoluta descendente para el segundo intervalo va a ser igual siempre a la frecuencia absoluta descendente anterior, lo que ya calcularon, n mayúscula sub 1, ahí está. Antes sumaba, ahora le vamos a restar la F minúscula a partir del primero. Entonces, frecuencia absoluta descendente del primer intervalo menos la frecuencia absoluta del primer intervalo, decimos. Ya sabemos que n mayúscula sub 1 vale 30, ahí está 30. Menos le vamos restando la frecuencia F minúscula del primer intervalo, 7, de la primera línea, 7. 30 menos 7, decimos. 30 menos 7, 23. Eso es lo que estamos poniendo. Parten del total de datos. N sub 1, 30. 30 menos 7, 23. 23 menos 4, menos la frecuencia absoluta del segundo intervalo, 19. 19 menos 7, la frecuencia absoluta del tercer intervalo, 12.
12 menos 8, la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, 4. 4 menos 3, la frecuencia absoluta del quinto intervalo, 1. Ahí termina. Este 1 tiene que coincidir con este último dato que tienen ahí. 1, 1. Para ver si está bien. Lee para datos mayores que. ¿Cuántos trabajadores reciben sueldo mayor a $52? Estos son los mayores. Mayor a 52, 12 trabajadores. 12. ¿Cuántos trabajadores reciben mayor a $24? 23. 23. ¿Cuántos trabajadores reciben mayor a $80? 1. 1. Para eso sirve la tablita. Entonces, cuando les digan, construya la distribución de frecuencias, esta tablita es lo que tienen que construir. Esto se llama distribución de frecuencias. ¿Está bien? Ya tienen un método. Segundo método. Este método que hemos hecho es cuando no les dicen el número de intervalo. Solamente ustedes al valor menor le están sumando la amplitud hasta que lleguen al valor mayor. A veces les pueden decir, construya una tabla estadística en base a 5 intervalos. Construye una tabla en base a 6 intervalos. Les dan el número de intervalos. ¿Qué van a hacer? Seguimos con el mismo ejemplo, solo que está cambiando. Ahora les está dando, se conoce el número de intervalos, dice, ¿no es cierto? Va a tener que decir en el enunciado, construye una tabla en base a 5 intervalos, como en este caso, eso es lo que está diciendo. Construir la tabla, distribución de frecuencias en base a 5 intervalos. Entonces, lo que estamos haciendo. Entonces, los datos son los mismos. Empezamos con el proceso de tabulación. Empezamos con el primer paso. Tenemos que identificar como primer paso del total de datos cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Ya sabemos, sigue siendo 90 y 10. 90, 10, se mantiene. En el segundo paso tienen que calcular su rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. 90 menos 10 está diciendo. Su rango es 80. El rango es R por si acaso, a partir de ahora. No tienen que olvidarse. A veces, el número de intervalos se utiliza esta formulita para el número de intervalos. Y número de intervalo quiere decir raíz de n. Raíz de 30 es 5.5. Como no es mayor que... Si el segundo decimal fuese 6, el 6 le vuelve 6 al 5. Y como se vuelve 6 el 5, esto tendría que ser 6. Pero seguramente es 54, 53, ¿no? Por eso esto se mantiene 5. Sin embargo, esto de acá no es necesario. Yo solamente estoy poniendo para ver de dónde salió el número de intervalos. Pero en este caso ya les está condicionando. Ya no tienen que calcular. De memoria les está diciendo, hagan sobre 5, con 5 intervalos, construyan su tablita. Entonces esta fórmula ahí está de más, está de más. El siguiente paso es la amplitud de intervalo. Tenemos que calcular la amplitud de intervalo. Ya saben, C es la amplitud a partir de ahora, no tienen que olvidarse. La amplitud, la distancia quiere decir entre el límite inferior y el límite superior. Va a ser igual al rango sobre el número de intervalos. La amplitud, ya sabemos, el rango es 80, ahí está 80. El número de intervalos es lo que les preguntó. 5 intervalos, dice, 5. Entonces, vale 5 ahí en el denominador. ¿Dónde estamos? 5, ¿no? Ahí está. 80 entre 5, 16 da. La amplitud es 16, ya no es 14 como antes. Resulta que este método ahora tienen que calcular su rango idealizado. Está aumentando el rango idealizado. ¿De dónde sale? Su rango idealizado tiene que salir de lo que multipliquen la amplitud por el número de intervalos. La amplitud que se dio 16, ahí está 16, por el número de intervalos. El número de intervalos es 5. El denominador es 5. 16 por 5, 80 da. También tienen que construir su margen de desviación, ¿no? Son otros pasitos que se está aumentando respecto del otro método. El margen de desviación lo van a conocer como MD. Va a salir del rango idealizado, menos el rango original. El rango idealizado es esto que han calculado, C por I.
16 por 5, 80, eso lo estamos poniendo. Menos el rango original, lo que teníamos al principio, era solamente 80. 0. No hay margen de desviación, no existe. Si existe, no hay problema, va a funcionar. Si no existe, también ustedes tienen que seguir el método, los pasitos que estamos dando. Sí o sí, sea 0 o diferente de 0, va a funcionar el método. Fíjense. El siguiente paso es encontrar el límite inferior del primer intervalo. ¿De dónde va a salir el límite inferior del primer intervalo? Está diciendo, ya pueden hacer la tablita, la distribución de frecuencias. Le ponen límite inferior, límite superior. Queremos encontrar este primer valor, está diciendo. Límite inferior del primer intervalo, de la primera línea. ¿De dónde va a salir el límite inferior? Va a ser igual al valor menor menos. Siempre tienen que restarle el margen de desviación, lo que calcularon ahí arribita, margen de desviación, que es 0 para nosotros, dividido entre 2. El 0 entre 2 sigue siendo 0. Entonces 10 nomás va a quedar el límite inferior. ¿No es cierto? Le ponemos 10. Suponiendo que el margen de desviación haya sido 2 en el numerador. ¿Está bien? Este resultado en vez de 0 haya sido 2. 2 entre 2 haya dado 1. ¿No es cierto? 1. Ustedes tienen que restar 10 menos 1, 9. O sea que en vez de 10 tienen que ponerle 9. Nada más, ahí va a estar el detalle. Va a seguir funcionando el formulario. Con 0 o diferente de 0 va a funcionar. Ustedes siguen la reglita tal cual dice. En este caso 0 entre 2 es 0, 10 menos 0, 10. Pues anoto 10, lo que me está dando la formulita. El siguiente paso es encontrar el límite superior del último intervalo, dice. Del último. El último es este de acá, el último. Son 5 intervalos, 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. El último es el quinto. El límite superior del quinto intervalo está pidiendo en este método. Por eso último le estamos poniendo. ¿De dónde va a salir el límite superior? Va a ser igual al valor mayor. Ahora ya no le van a restar el margen de desviación, le van a sumar. Le van a sumar más su margen de desviación entre 2. Reemplazando los datos, el valor mayor ya sabíamos que era 90. Ahí está, valor mayor 90. Le ponemos 90. Más, dice la formulita, el margen de desviación es 0. Entre 2, 0 entre 2 sigue siendo 0. 90 más 0, 90. ¿No es cierto? 90 estamos poniendo. Ahí está, 90. Si hubiese sido 2, digamos, haya sido 1. 90 más 1, 91 en vez de 90. ¿Está bien? El formulario va a funcionar. ¿Para qué sirve este método? Este método le está quitando algo al límite inferior y le está sumando algo al límite superior. Está centralizando los datos. Con este método ya no es como el anterior que se pasó con 4. Acá se pasó con 4 en el límite superior de 90. Hay 4 de más, ¿no es cierto? Tiene sesgo. En la parte del límite superior está con sesgo. En este otro método no, lo está centralizando perfectamente abajo y arriba. Cabalito da. Ahora, ¿qué van a hacer? Solo tienen el 10 y el 90. ¿De dónde salen todos los demás datos? Cuando encuentre el límite inferior y el límite superior del último intervalo, ahora ustedes le van sumando la amplitud C, 16, lo que salió. Ese C. 10 más 16, 26 le ponen. Vuelven a copiar 26. 26 más 16, 42. Vuelven a copiar 42. Más 16, 58. Vuelven a copiar 58. Más 16, 74. Vuelven a copiar 74. Más 16, 90. Exacto. Exacto da con este segundo método. ¿Está bien? De ahí sale el límite inferior superior. ¿No? Está paso a paso, están viendo. Lo único que tienen que acordarse es que a los datos que faltan le van rellenando con la amplitud, con C. Este C tiene que ir aumentándole. De ahí sale el método. Ya, seguimos. Ahora calculamos la marca de clase, que ya saben, la marca de clase es XY, que sale del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Como hace rato, ¿no es cierto? 10 más 26, 36, dividido entre 2, 18. 26 más 42, 68, dividido entre 2, 34. Y así sucesivamente cada uno han ido sumando, dividiendo entre 2, de ahí sale la marca de clase. Y ahí está su formulita como hace rato.
El siguiente paso, la frecuencia absoluta. Los FIs, los F minúsculas, queremos recontar, queremos tabular los datos. Hemos terminado en las elecciones y estamos recontando. A eso se está refiriendo. Entonces, otra vez, de los datos que tienen, ustedes tienen que ir contando. ¿Dónde teníamos los datos? Más arriba está. Ahí. 15. 15, el primer dato, 50 el segundo. 15, 50. De dos en dos vamos a ir recontando, a ver si podemos. 15, ¿dónde cae 15? 15 cae entre 10 a 26, un palito. 50, ¿dónde cae 50? Entre 42 a 58, otro palito, ¿no es cierto? 50. 18, 54, 18, 54. 18, ¿dónde cae? El primer intervalo, entre 10 a 26, segundo palito. 54, 54 cae entre 42 y 58, otro palito, ¿no es cierto? Están tabulando los datos. 70, 10, 70, 10, 70, ¿dónde cae 70? 70 cae entre 58 a 74, un palito. 10, otra vez, entre 10 a 26, otro palito. ¿No? Se van acumulando los palitos. 40, 30, 40, 30, 40, 30. 40, ¿dónde cae 40? Entre 26 a 42, otro palito. El otro era 12, 30, ¿no? Perdón, 30. 30 entre 26 a 42, otro palito. 90, 47. 90, 47. 90 en el último, ya no hay más, un palito. 47. 47 cae entre 42 a 58, otro palito. Y así tienen que ir fila por fila, ¿no? Tienen que ir viendo los 30 datos. De ahí salen estos palitos. Una vez que terminan de recontar, cuentan los palitos, su frecuencia absoluta, F minúscula. Hay 8 trabajadores de los palitos. 8 trabajadores que reciben sueldo entre 10 a 26 dólares. Abajo contamos 5 trabajadores reciben su sueldo entre 26 a 42 dólares. Otra vez, contando los palitos, 8 trabajadores reciben su sueldo entre 42 a 58 dólares. Abajo también hay 8 trabajadores que reciben su sueldo entre 58 a 74 dólares semanalmente. Tan solo un obrero, un solo trabajador recibe su sueldo entre 74 a 90 dólares. Sumando el F1, F1 más F2 más F3, 8 más 5 más 8 más 8 más 1, 30. Estos 30 datos tienen que coincidir con su base de datos, ¿no? No puede faltar ni puede estar de más. Seguimos entonces. Ya tenemos su formulario está. N es igual a la sumatoria a partir del primero hasta el último. Hasta N quiere decir, ¿de quieres? F1 más F2 más F3 hasta F6. Está reemplazando los datos. N es 8 más 5 más 8 más 8 más 1, los 30 datos. Estamos reemplazando esta columna de los datos. 8 más 5 más 8 más 8 más 1, 30 datos. Entonces, las formulitas, ya saben, sirve para despejar. Ahora calculamos la frecuencia relativa. Queremos saber en porcentaje. Su formulita es H minúscula subíndice I, que es igual a la frecuencia absoluta, F de I sobre N. ¿No? F minúscula de I sobre el total de datos. Entonces, de su tablita directamente, como hace rato, 8 sobre 30, 0,28 redondeando sería eso de ahí, ¿no? Con dos decimales, 0,28. 5 sobre 30, 0,17 redondeando. 8 sobre 30, 0,27. 8 entre 30, 0,27. 1 entre 30, 0,03. Suman toda la columna, da 1. Y ahora ya están analizando en forma relativa, en forma porcentual. Decimos, 27, del 100% en esa fábrica, 30 trabajadores hacen el 100% que trabajan en esa fábrica. El 27% de ese 100% de los trabajadores, 27% recibe su sueldo entre 10 a 26 dólares. 17% de los trabajadores reciben su sueldo entre 26 a 42 dólares. 27% otra vez de los trabajadores reciben su sueldo entre 42 a 58 dólares. 27% también de los trabajadores reciben su sueldo entre 58 a 74 dólares semanalmente. Apenas menos del 1% reciben su sueldo entre 74 a 90 dólares semanalmente. Y otra vez, la frecuencia acumulada
Es la misma fórmula de hace rato, frecuencia absoluta ascendente y la frecuencia absoluta descendente, que ya saben de dónde sale, ¿no? F mayúscula de n sale del F minúscula. El primer valor lo copian y le van sumando con el siguiente. 8 más 5, que es el siguiente, da 13. 13 más 8, el siguiente F minúscula, 21. 21 más 8, el siguiente F minúscula, da 29 acumulado. 29 más 1, 30. Los 30 tienen que coincidir con el total de datos. Sirve para leer datos menores que. ¿Cuántos trabajadores reciben sueldo menor a $42? A ver, contesten ustedes. ¿Cuántos obreros reciben menor a $42 semanalmente? Ahí está 42. Estos son los menores. Estos son los mayores. Estos son los menores. 13. 13. ¿Cuántos obreros reciben menor a $74? 29. 29. Para eso sirve. Sirve para leer datos menores que. Y finalmente la frecuencia descendente, partimos del total de datos, 30. La primera frecuencia absoluta descendente es 30. Sale del total de datos. A eso le vamos desacumulando. Vamos desacumulando el F minúsculo. 30 menos 8 decimos 22. 22. 2 menos 5, 22 menos 5, el siguiente F minúscula, 17. 17 menos 8, 9. De ahí está saliendo. 9 menos 8, 1. ¿Para qué sirve esta columna? Sirve para leer datos mayores que. Mayores que. Preguntamos al curso, decimos, ¿cuántos obreros en esa fábrica están ganando mayor a $58 semanalmente? 9. 9. 9. ¿Cuántos obreros reciben mayor a $74? 1. 1. Listo. Esta tablita que hemos hecho se llama distribución de frecuencias. Ahora ustedes pónganse manos a la obra. Tienen un montón de ejercicios ahí abajo. Ahí está. 2. Este es el ejercicio 2. Pero le vamos a poner el 1 nosotros para que no lo confundan con el que hemos hecho es el 1. Actividades para los alumnos son esto de acá. Acá le vamos a poner actividades para los alumnos. Tienen una semana para presentarlo. El otro sábado. El otro sábado tienen que presentarlo, por si acaso. No tienen tiempo hasta el otro sábado. Hasta el otro sábado. ¿Está bien? Pues ahí tienen varios ejercicios. Está bien, Licen. Bien. Licen, disculpe, la clase grabada, ¿dónde la puede pasar? En Classroom está, ahí mismo. Ahí mismo está. Muchas gracias. En Classroom. Listo. Fíjense. Sí, una consulta. Sí. Adelante. Yo antes pasaba las primeras clases con el primer grupo Ya. y he mandado algunos prácticos, pero igual lo puedo volver a hacer. No, ya lo mandó. ¿Lo rehago o...? No. ¿Perdón? Su práctico que ya mandó le sirve para que le evalúe en lo que está haciendo. Ya no necesita hacerlo. Ya, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, los cuadraditos. Sí. Bueno, los que ya han presentado su práctico anteriormente, sirve su práctico, no tienen que hacerlo de nuevo. Esto es para los nuevos que están empezando. Tienen una semana, fíjense, esta primera clase tienen que 3 veces tienen para rehacer, así que nos vemos conmigo el jueves. Yo los martes no puedo porque tengo que salir, número de carnet. Voy al banco y en el banco reciben según el número de carnet, sobre todo en el Banco Unión. Entonces nos vemos el jueves con nosotros. Jueves nos vemos en el horario que corresponde. ¿Ya? No sé si tienen más preguntas.
Le hice una consultita. Aquí en los incisos no hay el B. ¿No hay el B? No, bueno, esto de acá se vuelve B, no se preocupe de eso. Lo que pasa Ah, es ya, ya. que no, Ah, ya está. Ya entendí, licenciado. sí, a veces automáticamente le cambia. Hay que estar revisando todavía ahí. Pero no se preocupe, lo que ve ahí, ya lo voy a corregir yo más después. Ya. Eso sería todo entonces. Nos vemos el jueves. Si no tienen más preguntas, que les vaya bien. Buen día a todos. Ya dicen gracias. Ya, hasta luego.